Ahora vamos a hablar de un tema muy relevante para nuestro país. Para todos es conocido la epidemia de obesidad que vivimos. La obesidad es un trastorno muy complejo. Ojalá y fuera tan simple como pensar en sumas y restas. Es decir, entre más comes, más engordas, entre menos comes, más peso pierdes. Desgraciadamente, y como vamos a ver a lo largo de este tema, las cosas no son tan simples. Hay una serie de trastornos y de predisposiciones genéticas que favorecen el que una persona presente obesidad. Revisaremos algunos de los conceptos generales de por qué la obesidad se desarrolla y por qué resulta tan difícil de tratar. A fin de cuentas, y aunque suene muy pesimista, tenemos claro que la obesidad es una enfermedad crónica, que no tiene cura y que tiene exacerbaciones y remisiones. La norma oficial mexicana establece una serie de definiciones para dar el diagnóstico de obesidad. Esta misma norma oficial define a la obesidad como una enfermedad caracterizada por exceso de tejido adiposo en el organismo. Se define de manera general en adultos cuando el índice de masa corporal sobrepasa los 30 kilogramos por metro cuadrado. En los adultos con estatura baja, arriba de 25 kilogramos por metro cuadrado, cumple el criterio para obesidad. En individuos menores de 19 años, la obesidad se determina cuando el índice de masa corporal se encuentra por encima de la percentil 95 en las tablas de índice de masa corporal de la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo a esto, tenemos una categorización del peso por índice de masa corporal. Definimos un peso normal, aquel que está entre 19 a 24.9 kilogramos por metro cuadrado. Sobrepeso de 25 a 29.9 y obesidad por arriba de 30, como dijimos. Estatura baja se considera 1.60 metros en hombres y en mujeres menos de 1.50 metros. Para ellos, lo normal es un índice de masa corporal abajo de 23, sobrepeso es de 23 a 24.9 y obesidad por arriba de 25. Entonces, en resumen, peso normal 18.5 o 19 hasta menos de 25. Sobrepeso de 25 a 29.9. Obesidad clase o grado 1 de 30 a 34.9. De 35 a 39.9 es clase 2 o grado 2. Y más de 40 clase 3 o mórbida. La palabra mórbida en general deberíamos evitarla, puesto que sabemos muy bien que la obesidad desde la clase 1 e incluso desde el sobrepeso ya es mórbida, es decir, ya produce un daño. Es por eso que esa denominación de definir a la obesidad clase 3 o grado 3 o mayor como mórbida no es del todo correcta. Nuestra mayor referencia hasta la fecha es la ENSANUD del año 2012. Hay estadísticas ya de la ENSANUD 2016, pero en general no cambian gran cosa. Esta encuesta fue realizada en individuos mayores de 20 años, 73% de las mujeres y 69.3% de los hombres cumplen el criterio de sobrepeso u obesidad. Esta gráfica representa precisamente eso. En los colores naranja tenemos sobrepeso, en el verde obesidad grado 1, el azul obesidad grado 2 y el rojo grado 3. Vean ustedes la distribución total y la de hombres y la de mujeres. Esto quiere decir, este porcentaje de pacientes totales padecen sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. En hombres y en mujeres
tiende a padecer más el primer grupo, sobrepeso, y en mujeres la obesidad grado 1, grado 2 son mucho más prevalentes en el sexo femenino. Otra vez, a lo largo del tiempo, en el año 2000, en el año 2006 y en el año 2012, para total, para hombres y para mujeres. Como ustedes ven, ha habido una progresión, un incremento en la cantidad de individuos obesos en todos los grados. De hecho, la obesidad grado 1, la 2 y la 3 se han incrementado en mujeres como lo han hecho también en los hombres. Esto habla simplemente de la progresión del problema y que las políticas de salud, cualquiera que sean que se hayan implementado, no han rendido los frutos deseados. Esta otra tabla reporta de acuerdo a la área geográfica del país donde se vive y de acuerdo al medio social, o socioeconómico, mejor dicho. Entonces, para la región del norte, del centro, de la Ciudad de México y del sur-sureste del país, las distribuciones de sobrepeso tienden a ser un poco mayor en el norte, de manera total, y en la Ciudad de México, es decir, ciudades con un mejor nivel socioeconómico. De todos modos, la diferencia no es significativa. El medio rural o medio urbano, es claro que las ciudades ofrecen un mejor ambiente para ganar peso en comparación al campo. Los factores para ello pueden ser desde la alimentación, menos estrés, mayor actividad física. Todos ellos se reflejan en una menor presencia, sobre todo de obesidad, en cualquiera de sus grados. El sobrepeso no difiere mucho. Y el nivel socioeconómico, bajo, medio y alto, queda claro que los pacientes con menores oportunidades tienen en general una menor incidencia de sobrepeso. La obesidad de alguna manera, pues, tiene que ver con la abundancia en la oferta de carbohidratos. El tejido clave, pues, aquí es, desde luego, el tejido adiposo. Podríamos empezar diciendo algunas cuestiones muy básicas del tejido adiposo. Y lo primero es dividirlo en tejido adiposo blanco y pardo. El pardo básicamente está presente en los primeros años, en las primeras etapas de la vida. Posteriormente, lo que predomina es el tejido adiposo blanco. Y lo podemos dividir de manera muy práctica y muy útil en tejido adiposo subcutáneo y tejido adiposo visceral. Es importante hacer una distinción entre los dos porque el que nos interesa más desde el punto de vista de la fisiopatología de la obesidad y de todas las complicaciones que se desarrollan es el tejido adiposo visceral. Es mucho más activo metabólicamente. Ahora bien, en general hay una muy buena correlación entre los niveles de tejido adiposo subcutáneo y tejido adiposo visceral. De ahí que se haya adoptado a la medición, por ejemplo, del perímetro de cintura como una medida útil para inferir qué tanta grasa perivisceral se tiene. En esta imagen ven ustedes una imagen tomográfica en la que se evidencia un individuo con abundante tejido subcutáneo y en otro que no difiere grandemente en el perímetro de cintura, pero ven ustedes todas estas tonalidades grises que se encuentran aquí, es tejido graso perivisceral. Como decía yo hace un momento, en general la correlación es buena. Entre mayor tenga el perímetro de cintura, más grasa hay tanto desde el punto de vista subcutáneo, pero también desde el punto de vista visceral. Es frecuente que nosotros, pues, podamos encontrar dos fenotipos de manera básica y gruesa a la hora de hablar de obesidad. Un fenotipo como este, en forma de pera, en la que se mantiene una mayor cantidad de grasa en el segmento inferior. También lo hay en el superior, pero eso le da precisamente la forma de pera. Esta es mucho menos riesgosa, este fenotipo de obesidad, a esta que es la que se define como en forma de manzana y es donde queda claro que la mayor cantidad de tejido graso se encuentra a nivel de abdomen. Desde aquí podemos inferir qué paciente tiene mayor riesgo.
El adipocito clásicamente se había considerado solo como una célula de reserva. Sin embargo, ya desde hace algunas décadas se conoce muy bien que es una célula metabólicamente muy activa. Lejos está de cumplir solamente una función de reserva de energía. Y los factores que influyen en ese adipocito son muchos. Por ejemplo, el adipocito secreta una serie de hormonas, entre ellas la leptina, la adiponectina y la resistina. Son 3 hormonas muy emblemáticas porque fue donde se empezó a encontrar y a tratar de explicar el por qué el paciente tenía obesidad. Las relaciones de estas enzimas con la insulina, por ejemplo, son innegables. Es cierto que el adipocito cumple su función de almacén de energía. Básicamente lo que almacena es ácidos grasos y glicerol. Funciones enzimáticas del adipocito también son perfectamente conocidas. 2 ejemplos como la aromatasa, que tiene que ver con el metabolismo de los esteroides sexuales a nivel periférico, o bien de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1, que tiene un papel en el metabolismo también de los esteroides de manera general. Donde la cosa empieza a tener más relación o más sustento a la hora precisamente de relacionarla con la patología relacionada con obesidad, es la secreción de varias citocinas, muchas de ellas proinflamatorias. La más típica y la más conocida sin duda es el factor de necrosis tumoral alfa. Y una serie de sustancias agregadas que contribuyen al daño vascular que se presenta en los pacientes con este trastorno. El angiotensinógeno, que va a estimular finalmente o va a servir de sustrato para formar a la angiotensina 2 y la aldosterona, y el inhibidor de activador del plasminógeno, lo cual explica en buena medida los trastornos relacionados con la coagulación que se presentan en estos pacientes. Entonces, en cuanto al almacenamiento de energía, almacena triglicéridos. Los ácidos grasos libres deberían permanecer en el adipocito. Quien se encarga hormonalmente de mantenerlos ahí, en buena medida es la insulina. Una insulina que funciona de manera correcta no permite que los ácidos grasos del adipocito sean liberados al torrente sanguíneo. Entre más problemas tengamos con el funcionamiento de la insulina, más liberación de ácidos grasos habrá al torrente circulatorio, y explica en buena medida por qué es frecuente el hallazgo de hipertrigliceridemia en pacientes con obesidad. No podemos negar tampoco el papel en el metabolismo normal, ¿sí?, en la producción normal de energía que tienen los ácidos grasos y el glicerol. Una fuente indispensable para que se lleve a cabo la gluconeogénesis, un proceso que desde luego tiene papel fisiológico relevante. Desde el punto de vista hormonal, ya mencionábamos algunas de las hormonas que secreta el adipocito. Tienen en esta tabla las principales funciones de esas sustancias. En el caso de la leptina, es una leptina que de manera fisiológica inhibe el apetito, protege al adipocito. Es secretada básicamente por tejido adiposo subcutáneo. Se ha documentado en los pacientes con obesidad, incluso sin diabetes, que hay una cierta resistencia a la leptina a nivel central. Entonces no se logra inhibir el apetito de manera correcta porque esta leptina funciona de manera deficiente. Por el contrario, también ejerce funciones protectoras desde el punto de vista metabólico el adipocito, y lo hace a través de la secreción de la adiponectina. Una adiponectina que tiene como papel principal la lipoprotección. También es secretada principalmente por el tejido adiposo subcutáneo. En cuanto a las citocinas que nos hemos referido, el factor de necrosis tumoral alfa bloquean la acción de la insulina. Entonces, entre más factor de necrosis tumoral alfa exista, es un mecanismo más que explica la resistencia a la insulina que presentan los pacientes con diabetes y con obesidad, pues, que terminará en diabetes. La interleucina 6, que favorece finalmente como citocina proinflamatoria un estado precisamente de inflamación crónica. Hay quien la denomina como inflamación de bajo grado. Y el lugar donde se lleva a cabo principalmente esta inflamación es a nivel endotelial.
Estas dos citocinas son secretadas de manera predominante por el tejido adiposo visceral. Y de las enzimas a las que nos referíamos, tanto la aromatasa como la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, las funciones principales son conversión de andrógenos a estrógenos, como mencionamos, para la aromatasa, y en el caso de la 11-beta hidroxi, convierte el cortisol inactivo a cortisol activo. Y sabemos que el cortisol activo también es una hormona que contrarregula la insulina, es decir, tiene efectos contrarios a la insulina. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, ya tenemos 3 factores por lo menos, si no es que más, que nos explican la fisiopatología de la obesidad. Por un lado, una resistencia a leptina, lo cual impide que haya una inhibición adecuada del apetito. La producción de factor necrosis tumoral alfa, que favorece la resistencia a la insulina, al igual que lo hace la producción de 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, favoreciendo la presencia de cortisol activo. Estos dos procesos favorecen la contrarregulación de insulina. Cuando nos referimos al concepto de lipoprotección, nos referimos a expansión del tejido adiposo. Es decir, favorece que haya más. La producción de adiponectina bloquea de alguna manera el catabolismo precisamente de ese adipócito, es decir, impide que haya mayor síntesis y mayor liberación de ácidos grasos. Los ácidos grasos libres tienen un papel fundamental también en la resistencia a la insulina. Entonces la adiponectina lo que hace es disminuye la síntesis de ácidos grasos libres y aumenta la oxidación precisamente de esos ácidos grasos, lo cual los inactiva, vamos a decirlo así, desde el punto de vista biológico. Eso permite que haya una concentración no exagerada precisamente de esos ácidos grasos libres. Si hemos hablado que no todos los adipocitos son iguales y lo que nos interesa son los adipocitos que están localizados en el abdomen, periviscerales, lo que sucede con estos adipocitos es que tienen menor expresión y secreción de adiponectina. Entonces el efecto que hemos comentado en la reciente diapositiva no se lleva a cabo con la misma eficacia. La obesidad visceral, pues, va acompañada de hipoadiponectinemia, lo cual favorece precisamente la síntesis y liberación de ácidos grasos libres desde el adipocito y va y se deposita estos ácidos grasos libres en tejidos donde no deberían ser. Y sin duda el primer lugar en este aspecto es el hígado. Esto explica en parte el desarrollo, pues, de hígado graso, no alcohólico. Entonces, obesidad generalizada, hay una carga de triglicéridos importante, la relación entre leptina y adiponectina establece finalmente una resistencia a la insulina por esos mecanismos, por esa liberación de ácidos grasos libres. Pero bueno, hasta cierto punto. El potencial esteatóxico de la resistencia a la insulina es claro y evidente. Pero en el tejido visceral, incluso ante una menor carga de ácidos grasos libres liberados, sin duda lo que predomina es el papel de la leptina y una disminución en el papel protector de la adiponectina, lo cual favorece el depósito de esos ácidos grasos libres en tejidos donde no debería suceder. Y esto ya lo tenemos muy claro cuando se desarrolla como tal el síndrome metabólico. Ustedes saben que el síndrome metabólico es una serie de datos clínicos y de laboratorio básicamente relacionados a lípidos que nos permiten evidenciar un mayor problema con la liberación y el depósito de ácidos grasos libres en lugares donde no debería suceder. Entonces, estos adipocitos metabólicamente activos, que son los viscerales o los periviscerales, como ustedes lo quieran llamar, va a ejercer la liberación o va a favorecer la liberación de ácidos grasos libres. El depósito de esos ácidos grasos libres en tejidos donde no debería suceder, y esos ácidos grasos libres es otro mecanismo de resistencia a la insulina.
Ya habíamos comentado el papel de los glucocorticoides y el papel de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa que es liberada por los adipocitos. Va a convertir a los glucocorticoides inactivos como el 11-desoxicortisol, por ejemplo, que no tiene un papel biológico, pero sí se convierte en sustrato para que esa enzima lo transforme en glucocorticoides activos. Y eso explique la resistencia a la insulina junto con todos los procesos que hemos comentado hasta ahora. A ese concepto también se le conoce como lipotoxicidad. Entonces, el síndrome metabólico, que si bien ha tenido sus altas y sus bajas como entidad clínica, y hay quien no lo reconoce como tal, creo que no es una discusión importante por ahora. Lo que sí es muy relevante es que debemos conocerlo. El síndrome metabólico es una constelación de alteraciones de origen precisamente metabólico. Lo importante de este síndrome es que se relaciona directamente y de manera contundente con mayor riesgo cardiovascular. Evidentemente con mayor riesgo de diabetes y de hipertensión en sí misma. Si tuviéramos que poner una manifestación fundamental para el desarrollo del síndrome metabólico, si tuviéramos que poner un aspecto en el centro, sería la resistencia a la insulina. ¿Cómo se lleva a cabo la resistencia a la insulina? Bueno, hemos mencionado varios mecanismos hasta ahora. Aquí ejemplificamos una forma en la cual la insulina se ve impedida de realizar una acción correcta y adecuada. Aquí se ejemplifica a un glucotransportador que introduce la glucosa desde el plasma, desde el vaso sanguíneo hacia la célula. Aquí existe una enzima que se conoce como glucoquinasa, la cual va a ir y va a ejercer todo un proceso metabólico para terminar produciendo glucógeno. Ahora, este GLUC4 tiene problemas cuando hay un exceso en la cantidad de ácidos grasos libres. Si hay una mayor disposición de ácidos grasos libres en plasma, ingresarán a la célula. Y a través de incrementar, entre otras cosas, el diacilglicerol, de afectar a la proteína quinasa C, va a afectar una estructura muy importante en el funcionamiento del receptor de insulina, que se ejemplifica aquí. A esa molécula se le conoce como sustrato del receptor de insulina. Este sustrato del receptor de insulina se ve bloqueado y a fin de cuentas no va a haber una manifestación adecuada de la función de los glucotransportadores. Por lo tanto, esta glucosa no entrará pues a la célula donde debería ser metabolizada. Permanecerá acá. Entonces, la entrada directa de ácidos grasos libres en gran cantidad explica en buena medida por qué hay una dificultad en la fosforilación del receptor de insulina, así se conoce al proceso, y termina repercutiendo sobre la manifestación de los glucotransportadores, los cuales no pueden ir a meter la glucosa desde la sangre hasta la célula. Otra forma de verlo, incremento en la cantidad, en el aporte de ácidos grasos libres en el torrente sanguíneo, ingresan a la célula, estimulan diacilglicerol, ¿sí? Hay un problema con la acetilcoenzima A de cadena larga, lo cual impide la fosforilación de esos ácidos grasos libres y todo trae como consecuencia una interferencia con la fosforilación del receptor de insulina. Bien, este esquema ejemplifica de otra manera, pero ya directamente la relación que existe entre los otros dos o los tres tejidos blancos de la insulina. Aquí mencionamos dos principales. Bueno, desde luego el músculo, el hígado y el tejido graso, que son los tres órganos diana o blanco de la insulina. Entonces, hay defectos en el metabolismo de ácidos grasos libres a nivel del adipocito, lo cual condiciona mayor disposición de ácidos grasos libres. A nivel del músculo van a ir y se van a depositar, ¿sí? Lo mismo sucede con el hígado. Y lo que van a condicionar es defectos en el metabolismo y en la biogénesis
en las mitocondrias, lo cual tiene como efecto neto final una disminución en la oxidación de las grasas. Y si las grasas no se oxidan, entonces se convierten en un problema. Bien, aquí tenemos pues lo que sucede en un estado con buena sensibilidad a la insulina y con resistencia a la insulina. Ante la ingesta de carbohidratos, si la insulina funciona bien, entonces la insulina impedirá la lipogénesis de novo por parte del hígado. Entonces va a disminuir el aporte de ácidos grasos libres, o la liberación, mejor dicho, de ácidos grasos libres a la sangre. En los estados de resistencia a la insulina hay un incremento, por el contrario, de la síntesis de sustancias lipídicas pues, a nivel del hígado. Y entonces es la razón por la cual tenemos hígado graso. Es decir, hay una mayor cantidad de triglicéridos en plasma, lo cual termina afectando la cantidad de lipoproteínas de alta densidad, las cuales ustedes saben son protectoras del endotelio. Y hay un incremento en la síntesis de triglicéridos por el propio hígado. Entonces no solo son esos ácidos grasos libres que son liberados desde el adipocito, sino que el hígado también incrementa su capacidad de sintetizar triglicéridos. Por el contrario, a nivel del músculo, en los estados de resistencia a la insulina, incrementa el glucógeno. Bien, a todos los procesos que hemos mencionado hay que agregar el aspecto inflamatorio, y en el cual obviamente hay una reacción catalizada y perpetuada por los macrófagos. Entonces los macrófagos van y atacan al adipocito y lo inflaman más, lo cual favorece todavía en mayor cantidad la lipólisis y entonces la liberación de ácidos grasos libres y de glicerol. En el hígado, esto va a traer las consecuencias de un incremento en la oxidación grasa a nivel del hígado, un incremento en la acetilcoenzima A y un incremento en la piruvato carboxilasa, lo cual va a favorecer la transformación de piruvato en oxaloacetato y gliceraldehído 3-fosfato, normalmente a glucosa. Lo mismo sucede con el incremento de glicerol. Entonces, todos estos procesos son lo que se conoce como gluconeogénesis, es decir, la síntesis de glucosa a través de estos compuestos. Aquí ejemplificamos lo que sucede con los ácidos grasos libres. El otro gran compuesto o sustrato de la gluconeogénesis, ustedes lo conocen bien, son los aminoácidos. Entonces, el efecto neto de esto es una mayor disposición de glucosa a nivel sanguíneo. Entonces, se ha conocido cada vez más del papel de la resistencia a la insulina en todo este proceso. No queda siempre muy claro, me parece que no para todo mundo queda muy claro qué es primero. ¿Primero se es obeso o primero se es resistente a la insulina? Bueno, es una pregunta que merece discutirse. En general, y para fines de resumen, podríamos decir que hay una predisposición genética a la resistencia a la insulina. Un paciente con resistencia a la insulina tiene problemas con sus niveles de glucosa, pero entonces no solo tiene problemas con sus niveles de glucosa, sino con sus niveles de lípidos, porque la insulina tiene un factor muy relevante. Entonces, en el paciente que tiene resistencia a la insulina, podemos decir que hay una captación disminuida de glucosa en el músculo, en el tejido adiposo, con mayor producción de glucosa a nivel del hígado. Ya mencionábamos en la gráfica anterior, un incremento de la gluconeogénesis. Por el otro lado, la lipólisis aumentada, es decir, en el tejido graso, tanto por la falta de efecto insulínico como por el proceso inflamatorio producido por los macrófagos, va a incrementar el nivel de ácidos grasos libres. Entonces, esto termina afectando la función normal de la célula beta. La célula beta, que es la encargada de producir la insulina, se ve pues sujeta a dos efectos muy dañinos para ella.
Por un lado la glucotoxicidad, por el otro lado la lipotoxicidad. Estos dos términos de gluco y lipotoxicidad se refieren al efecto nocivo que tienen precisamente los niveles elevados de estas sustancias sobre la capacidad secretora de insulina por la célula beta. Este era un proceso mucho más fácil de entender y explicaba muy bien cómo se desarrollaba la diabetes mellitus. Como veremos más adelante, este proceso se ha vuelto mucho más complejo y se han incorporado al esquema otra serie de actores que tienen un papel fundamental en el desarrollo de la diabetes y en por qué el paciente con resistencia a la insulina prácticamente de manera inevitable terminará desarrollando diabetes mellitus. Para entender un poco más del papel de la insulina, es necesario repasar algunos conceptos básicos. Para empezar, la resistencia a la insulina, o la insulina pues en su funcionamiento normal, tiene dos órganos que nos interesan de manera gruesa. Tejidos metabólicamente activos, incluye hígado, incluye páncreas, incluye adipocito, y el tejido vascular, porque es un asunto muy importante, el empezar a aterrizar el daño en el endotelio, que es lo que finalmente termina causando aterosclerosis, y es lo que termina desarrollando finalmente los pacientes con diabetes, un infarto agudo del miocardio, una enfermedad vascular cerebral, una enfermedad arterial periférica, y entonces son dos tejidos diferentes. Esta es la ejemplificación del receptor de insulina en el tejido metabólico y hay dos vías, una conocida como fosfatidilinositol 3 quinasa y otra conocida como proteína mitógeno activada o MAP quinasa. Normalmente, la vía del fosfatidilinositol 3 quinasa favorece el transporte de glucosa a través de estimular la expresión de los glucotransportadores. No olviden que los glucotransportadores son los que van a meter la célula desde la sangre a la célula de la que estemos hablando. Hay varios tipos de glucotransportadores. Nosotros lo que más nos interesa es el GLUT4 porque es el de músculo liso, pero el del GLUT2 también, que es el de la célula beta. Entonces, pero hay varios tipos de glucotransportadores. Por ahora eso no es relevante. Entonces, esta es una vía, vamos a decir, benéfica. ¿Sí? Entonces, la estimulación de esta vía no tiene un impacto sobre aterosclerosis en estados no resistentes a insulina. Empieza a cambiar en los pacientes que tienen resistencia a la insulina. Entonces empieza a ir a la baja la manifestación de esta vía y empieza a predominar la otra. Entonces, una vez que eso sucede, esta vía se convierte en proaterogénica en esos pacientes con resistencia a la insulina. Estas dos mismas vías, fosfatidilinositol 3 quinasa y MAP quinasa, también se manifiestan en el endotelio. ¿Sí? La PI3 quinasa favorece la presencia de óxido nítrico, mantiene una buena actividad o actividad más bien tirándole a baja de las moléculas de adición vascular y la apoptosis es prevenida, es decir, disminuye la actividad de macrófagos y monocitos a nivel del endotelio. Todos estos efectos de la fosfatidilinositol 3 quinasa son antiaterogénicos. La otra vía, por el otro lado, tiene efectos más o menos contrarios a través de mecanismos como incremento en la actividad de las moléculas de adición vascular y la expresión de algunos CDs como el 36 que van a favorecer la presencia y la activación de monocitos macrófagos. Todos esos son cambios proaterogénicos. Entonces, a fin de cuentas, la afectación de la PI3 con disminución en su actividad en ambos tejidos y la hiperactivación de MAP quinasa suceden en pacientes con resistencia a la insulina. Todos esos factores van a condicionar y explicar en buena medida por qué un paciente se infarta, por qué un paciente hace una enfermedad vascular cerebral. Bien.
Tenemos otra vez al receptor de insulina y una ejemplificación de lo que hace básicamente la insulina al activar dicho receptor. Dos vías, MAP quinasa, ¿sí? Y PI3K. Bueno, la PI3K es activada a través del sustrato receptor de insulina. Aquí los ácidos grasos libres bloquean de manera adecuada a este sustrato de receptor y entonces no se puede llevar a cabo toda la función normal. Si el sustrato receptor de insulina no es activado, no habrá un desarrollo de fosfatidilinosiltol 3 quinasa, lo cual termina finalmente a nivel del endotelio produciendo óxido nítrico. Ustedes saben que el óxido nítrico tiene un papel muy importante en la vasodilatación vascular, precisamente de esos vasos sanguíneos de los que estamos hablando. Entonces esto no se va a llevar a cabo. Ese es un factor en contra. Los adipocitos ejercen un problema acá y acá. Hemos mencionado ya los actores fundamentales de todo este proceso. Ácidos grasos libres, factor de necrosis tumoral alfa. Estos explican la resistencia a la insulina. Bien, la MAP quinasa favorece la presencia de endotelina 1, la cual es el vasoconstrictor más potente que se conoce. Entonces, a nivel de la célula vascular endotelial, la proclividad a la vasoconstricción, la proclividad a la vasodilatación mantiene un equilibrio y eso hace la homeostasis de ese vaso sanguíneo, de esa célula vascular endotelial y por ende del vaso sanguíneo. Todo esto se ve roto por una carga de adipocitos importante. Básicamente, los ácidos grasos libres y el proceso inflamatorio que sucede en esta célula vascular bloquean la síntesis de óxido nítrico. Esta gráfica es muy didáctica en el sentido de que nos refleja, nos enseña dónde nosotros empezamos a ver las cosas, pero que antes de que nosotros las viéramos ya estaban sucediendo. Ejemplifica aquí el inicio de la diabetes, es decir, cuando nosotros diagnosticamos diabetes, ¿sí? De aquí para acá es lo que normalmente vemos. Pero vean ustedes que antes ya había problemas, mucho antes. Entonces, como vemos aquí, desde factores genéticos, que son innegables, factores ambientales, desde luego, el aspecto nutricional, la obesidad misma, una inactividad física crónica. Todos estos factores favorecen la presencia de resistencia a la insulina con todos los cambios que ya hemos referido. Hay un hiperinsulinismo, lo cual a su vez favorece que no se expresen tantos receptores de insulina en las células blanco. Hay una disminución del HDL colesterol, un incremento en los ácidos grasos libres, hipertensión arterial. Todos estos factores empiezan a gestar desde mucho antes que nosotros los diagnostiquemos. Incluso los cambios de aterosclerosis pueden ser evidenciados desde etapas tan tempranas como los 6 o 7 años. Existen varios estudios que se han hecho ya hace algunos años que precisamente se han abocado a localizar placas de aterosclerosis, es decir, placas de ateroma en arterias como la carótida y pueden ser evidenciadas desde etapas, insisto, muy tempranas. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos ya un problema de diabetes en este caso, en realidad ya tenemos un problema aquí. Ya lo hemos tenido, un tiempo variable de paciente a paciente, sin duda. De aquí para acá, las complicaciones pues ya empezaron. Y siguen. Obviamente, entre más problema con la glucosa, pues se favorece y potencializa cada uno de estos eventos adversos. Esto terminará pues finalmente en un daño vascular. Y eso es lo que explica la ceguera por un daño retiniano, la falla renal por un daño en las células renales, ¿sí? El problema cardíaco evidente, la cardiopatía isquémica, la enfermedad vascular cerebral y todas estas comorbilidades que vemos cada vez con más frecuencia, cada vez en mayor cantidad,
se desarrollan prácticamente desde que uno nace. Esta gráfica, que viene de un artículo bastante viejito, de hace más de 20 años, me parece muy ilustrativa en realidad lo que empezamos a ver ya cuando hablamos de glucosa propiamente. Vean ustedes este triángulo y relacionamos la sensibilidad a la insulina con la capacidad de secreción de insulina por la célula beta. Una sensibilidad de la insulina al 100 y una secreción de insulina al 100 me va a traer como resultado una tolerancia a la glucosa normal. Si la sensibilidad a la insulina está disminuida, como ejemplo 70%, la célula beta en etapas tempranas es capaz de compensar esa situación y lo hará incrementando su cantidad, es decir, ocasionando hiperinsulinismo. Desde esta etapa podemos ya encontrar y evidenciar, si las buscamos, algunas alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Este hiperinsulinismo compensatorio no es infinito, es un proceso que terminará agotando a la célula beta. Cuando eso sucede, la sensibilidad a la insulina, que sigue progresivamente reduciéndose, ya no es compensada por un nivel alto de insulina. Y entonces empieza a haber ya datos mucho más claros de una prediabetes y, si el proceso continúa, finalmente una diabetes. Nosotros empezamos a diagnosticar estos problemas acaso en este punto, en el nivel de intolerancia a la glucosa. Pero como ya vimos en la gráfica pasada, desde mucho antes empezaron a suceder cosas. Entonces, la relación que existe entre diabetes e hipertensión es innegable. Son dos enfermedades que cohabitan en la gran mayoría de los pacientes. Es más bien un poco raro ver algún paciente que solo tiene diabetes y no tiene hipertensión. La mayoría de los pacientes con diabetes son acompañados con hipertensión arterial. La explicación de ese proceso también la tenemos. Tiene mucho que ver tres aspectos fundamentales. Por un lado, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En un segundo punto, la disfunción vascular de la que hemos estado hablando hasta ahorita. Y una hiperactividad del sistema simpático suprarrenal. Estos tres procesos explican en buena medida por qué se desarrolla la hipertensión arterial de manera tan frecuente en las personas con diabetes. Hablando del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del cual recientemente hablamos en el módulo pasado, va a terminar produciendo angiotensina 2 y finalmente aldosterona. Y ustedes conocen perfectamente ya los efectos de la aldosterona a nivel renal, que son retención de sodio y retención de agua. La disfunción vascular, que es todo lo que hemos visto de proceso inflamatorio y de una mala regulación o un mal equilibrio entre vasoconstricción y vasodilatación a través de un incremento en hormonas como la endotelina, vasoconstrictora potente, y una disminución de la expresión del óxido nítrico, vasodilatador potente, van a incrementar la resistencia vascular. Lo mismo hará la angiotensina por su parte. Es decir, la angiotensina 2 no solo incrementa la síntesis de aldosterona con lo que ya vimos, sino que directamente tiene un efecto a nivel vascular, incrementando precisamente la resistencia de este tejido. El sistema suprarrenal simpático, a través de una hipersecreción de catecolaminas, va a incrementar todavía más esta resistencia vascular y es lo que favorece la presencia de hipertensión. La obesidad por sí misma, favorece varios eventos. Un incremento en el gasto cardíaco, un incremento en la frecuencia de insuficiencia cardíaca en los pacientes con obesidad, aquí sin contar diabetes y sin contar hipertensión, la obesidad por sí misma. Entonces, todos estos factores, obesidad, hiperglucemia, hipertensión, problemas con el incremento de ácidos grasos libres, de disminución de HDL, resistencia a la insulina, hay un daño endotelial. Muchas sustancias deberían ir aquí enlistadas, pero ponemos, para ejemplo, solo dos. La molécula de adición intercelular, la molécula de adición vascular.
y el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1. Todos estos factores favorecen la ateroesclerosis. Bueno, ¿cómo podríamos definirla? Pues la resistencia a la insulina. Es una respuesta disminuida de las células de los órganos blancos a una concentración fisiológica precisamente de insulina. Esta definición puede ser aplicada pues, a los 3 tejidos blancos fundamentales de la insulina, que son hígado, tejido adiposo y músculo. Aunque los mecanismos cambian, revisamos aquí algunos relacionados con el tejido adiposo y con el hígado. También con el músculo. Son diferentes, pero el efecto final es el mismo. Ya dijimos que puede ser detectada tempranamente si uno la busca con intención, sobre todo en tejidos como el músculo esquelético. Más tardíamente en tejido adiposo, ¿sí? Donde se forma una vez que el tejido adiposo ha acumulado gran cantidad precisamente de lípidos. Estas son imágenes que cada vez vemos con mayor frecuencia, pero no solo eso, sino que cada vez la vemos en etapas mucho más tempranas. Parece a veces increíble que las madres les tallen con una piedra a los niños pensando que eso es mugre, que eso es suciedad, cuando en realidad es acantosis nigricans. Entonces, esta gráfica es muy interesante porque nos ejemplifica lo que sucede desde la infancia, la niñez, la adolescencia y en la vida adulta, y cuáles son los datos, factores de riesgo y datos clínicos que uno puede empezar a ver en los pacientes a estas edades. Entonces, desde la infancia nosotros podemos obtener datos que nos hacen pensar que ese paciente, ese pequeño, ese neonato, ese recién nacido, tendrá un riesgo mayor de presentar resistencia a la insulina y por ende mayor riesgo de diabetes y todo lo que hemos platicado. Los antecedentes familiares de diabetes y de obesidad cuentan. Si ese niño fue grande para la edad gestacional o fue pequeño para la edad gestacional, es decir, un macrosómico o un niño de bajo peso para su edad gestacional, los dos son factores que sabemos que están relacionados con el riesgo de diabetes y de hipertensión. Si ese niño fue producto de una madre que cursó con diabetes gestacional, está condenado a tener un mayor riesgo, solo por ese hecho. Entonces, desde estas etapas, el hiperinsulinismo y la resistencia a la insulina, si se buscan, pudieran ser documentados. Hay problemas en la transportación de IGF-1, hay problemas en la transportación de hormonas sexuales, hay un incremento en la testosterona libre, de cortisol, todos esos cambios relacionados con la aromatasa que vimos, ¿sí? Desde etapas muy tempranas. En la niñez, la acantosis nigricans cada vez se ve con más frecuencia. Niños de 8, 9, 10, 11 años ya empiezan a tener problemas de acantosis. Una adrenarca prematura, altamente sugestiva. La presencia de ovario poliquístico que habíamos hablado antes es un asunto que trae consigo frecuentemente asociado a resistencia a la insulina. Niños grandes. Un niño grande no es un niño sano, como un niño gordo tampoco lo es. Entonces, en general, los niños con hiperinsulinismo tienden a crecer mucho, incluso a llegar a confundirse con acromegalia. Bien, otros datos que hemos visto y que se relacionan con ese tipo de problemas. En la infancia ya podemos documentar una elevación de lipoproteínas de muy baja densidad y de triglicéridos y una disminución de HDL. Incremento en las proteínas proinflamatorias como el fibrinógeno, la proteína C reactiva, el inhibidor del activador del plasminógeno que tienen una actividad incrementada cada uno de ellos. Lo mismo que las moléculas de adhesión, el BCAM y el ICAM que ya habíamos comentado. En la adolescencia, bueno, simplemente empiezan a aparecer datos más claros, más francos y que nos permiten o ya nos hacen inevitable precisamente o a la familia misma o al paciente mismo pensar que algo está mal. Entonces la presencia de hirsutismo, de ovario poliquístico, como ya vimos, y la aterosclerosis empieza a aparecer ya en la vida adulta en general, pero esa vida adulta cada vez es mucho más temprana. Bien, los criterios de síndrome metabólico han sido llevados y traídos a lo largo de la historia. Desde más o menos alrededor de los 80, que fue cuando se definió el término como tal de síndrome metabólico, ha sufrido una serie de evoluciones, de cambios.
Al principio había 5, 6, 7, 8 criterios diferentes de acuerdo a la asociación de la que estuviéramos hablando, y que es casi más bien una historia de la medicina. Queda claro que esto ha sido un consenso relativamente reciente, algunos 10 años por ahí aproximadamente, y esto es básicamente lo que se maneja en la actualidad. ¿Sí? Perímetro abdominal, triglicéridos, HDL, tensión arterial y glucemia en ayuno son los 5 datos que se nos pide evaluar. La presencia de 3 de estos criterios nos permite establecer el diagnóstico de síndrome metabólico. Habría que decir que el paciente que ya tiene diabetes, en realidad es totalmente inútil definir si tiene síndrome metabólico o no. Si tiene diabetes mellitus, va implícito que tiene el síndrome. Y el síndrome pasa a un segundo término. El asunto central es diabetes mellitus. Entonces, como ustedes ven, este es un esfuerzo por unificar todos los criterios que hemos visto antes, y este fue un proceso que se unificó entre la Federación Internacional de Diabetes, la ATP3, y los institutos de sangre y pulmón en los Estados Unidos. Y creo que sigue siendo la más utilizada a la fecha. Un perímetro abdominal mayor de 90 para hombres, centímetros, mayor de 80 para mujeres, unos triglicéridos por arriba de 150 miligramos por decilitro, un HDL en hombres menores de 40, como dijimos, y en mujeres menores de 50, una tensión arterial arriba de 130 sobre 85 y una glucemia de 1 por encima de 100. 3 de estos criterios básicamente nos permitirían establecer el diagnóstico de síndrome metabólico. Bien, la resistencia a la insulina como concepto, sin hablar de todo lo que le rodea, lo que hemos mencionado hasta ahorita, se puede definir de distintas maneras, se puede buscar. Hay una forma clínica, la acantosis nigricans es un dato inequívoco de resistencia a la insulina, y si el paciente tiene acantosis nigricans clara, en realidad no necesitaríamos hacer una evaluación adicional desde el punto de vista del laboratorio. Bioquímicamente hablando, se puede buscar, tratar de definir la resistencia a la insulina. El mejor estudio para realizar eso es el que se conoce como CLAMP euglucémico hiperinsulinémico, el cual consiste básicamente en administrar a un paciente una infusión de insulina y una infusión de glucosa y calcular cuántas unidades de insulina se requieren para metabolizar una cantidad de glucosa. Sin embargo, ese proceso pues, es bastante difícil de hacer y básicamente queda restringido a procesos de investigación. Tienen ustedes ahí una lista de fórmulas que han sido desarrolladas tratando de investigar, de determinar, de definir la presencia de resistencia a la insulina. Sin duda la que señalo con la flecha, que es el índice de HOMA, es sin duda creo que la más práctica y la más utilizada, pues no diría solo en el país, sino en el mundo. Tiene usted ahí la fórmula, que es una glucosa, en milimoles por litro. Para transformarla a miligramos, nosotros tenemos que dividirla entre 18, entonces glucosa entre 18 se multiplica por los niveles de insulina reportados en la misma muestra de sangre y todo eso se divide entre 22.5. Un punto de corte, el cual ha variado y debe variar de acuerdo a la población de la que estemos hablando, pero un punto de corte de 2.5 pudiera distinguir a los pacientes con resistencia a la insulina de los que no la tienen. Es decir, si tiene más de 2.5, 3, 4, 5, etc., ese es un paciente con resistencia a la insulina. Vuelvo a insistir mucho en que no todos los pacientes necesitan ser sometidos a este estudio, solo aquellos que tienen algún problema en el diagnóstico que no está muy clara la presencia de acantosis nigricans, por ejemplo. Bien, como conclusiones de este síndrome metabólico, de este proceso de resistencia a la insulina que está tremendamente ligado con obesidad, podemos decir que hay suficientes datos para sugerir que la enfermedad cardiovascular de la diabetes es mediada por resistencia a la insulina más que por una hiperglucemia misma. Eso es un asunto importante. ¿Hay posibilidad de tratamiento del síndrome metabólico como tal? Sin duda la hay. ¿Sí? Y aquí se traslapa con el tratamiento de la diabetes, con el tratamiento de la dislipidemia, con el tratamiento de la hipertensión, puesto que todos son componentes del síndrome metabólico. Entonces, por un lado, podemos hablar precisamente del tratamiento de cada uno de esos componentes del síndrome y por el otro lado, tratar la condición, el síndrome visto como tal. Para este segundo punto,
Los dos fármacos principalmente utilizados son aquellos que favorecen un mejor funcionamiento de la insulina, es decir, disminuyen la resistencia a la insulina. Y básicamente contamos con dos. La metformina, que pertenece al grupo de las biguanidas, y las tiazolidinedionas, básicamente de las cuales contamos con pioglitazona actualmente. Los dos son fármacos que favorecen un mejor funcionamiento de la insulina a través de distintos mecanismos. La metformina, que ha sido estudiada a lo largo de muchos años, que es un fármaco tremendamente noble, con un perfil de seguridad muy alto, si bien hay algunos efectos adversos que hay que considerar. Pero en el UCA-PDS, que es uno de los estudios más largos en tiempo en pacientes con diabetes tipo 2, el uso de metformina logró disminuir la presencia de infartos agudos al miocardio hasta en un 40% prácticamente, lo mismo que para enfermedad vascular cerebral y para muerte. No es un dato menor. Los efectos que se consiguieron con el uso de metformina fueron disminuir glucosa, disminuir triglicéridos, disminuir colesterol, cierto efecto reductor de peso, disminuir el hiperinsulinismo y disminuir la cantidad de citocinas inflamatorias, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa y el inhibidor de activador del plasminógeno. Mejoraron los niveles de HDL, pues, y mejoró la sensibilidad a la insulina. Entonces creo que los beneficios no tienen lugar a dudas del uso de metformina. Las tiazolidinedionas lo que lograron, sobre todo pioglitazona, fueron también reducir niveles de glucosa, de insulina y de triglicéridos, lo mismo que las citocinas inflamatorias. Además, tuvo efectos benéficos sobre la adhesión celular y la migración de células proinflamatorias como los macrófagos. Actúan a través de activar un receptor que se conoce como PPAR, receptor activador de la proliferación de peroxisomas, conceptos largos, difíciles, reprimiendo el factor nuclear kappa beta, que tiene mucho que ver también con el daño endotelial. Estos son los dos principales fármacos que se utilizan. Existen otros como la carbosa, que también disminuye el hiperinsulinismo al disminuir la absorción de carbohidratos simples en la dieta, pero sin duda creo que estos dos son los más representativos del tratamiento del síndrome como tal, de la resistencia a la insulina. Entonces, resistencia a la insulina, obesidad, dislipidemia, daño endotelial, estrés oxidativo, esteatosis hepática, hiperinsulinismo, falla de la célula beta, liberación de ácidos grasos libres, lipólisis, pues. Todos estos conceptos están inevitablemente conectados. La línea divisoria entre uno y otro prácticamente no existe. Lo que sí sabemos es que todos estos están relacionados entre sí, que una vez que se presentan, cada uno de ellos potencia al otro y que finalmente todos terminarán casi de manera inevitable en el desarrollo de una diabetes y muy probablemente de una hipertensión. Y que si no controlamos esos factores, más rápido llegará el daño endotelial, vascular, aterosclerosis y muerte.